presentarles y queremos un Digno de este poco, tema. claro, queremos un poco ver esa dinámica de lo que pueda ocurrir con este caso y se trata del señor Saúl Méndez, quien nos acompaña de manera virtual. Él es dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares. Bienvenido, señor Saúl Méndez, a Shock de Opiniones. Buenos días, gracias por la oportunidad, a ustedes, a su programa, y estamos a la orden para cualquier pregunta. Así es, señor Méndez. Y como comentábamos, usted como dirigente sindical, ¿qué opinión tiene sobre esta situación con los trabajadores de la mina? Sabemos que ya la empresa solicitó la suspensión de los contratos, pero en este caso ya el Mitradel dijo que no proceden estas suspensiones de contratos. ¿Qué piensa usted de lo que está ocurriendo con este proyecto? Bueno, yo creo que para analizar la situación presente no podemos olvidar el pasado. Estamos frente a un tema en el que la institucionalidad del país simplemente se doblegó a los intereses foráneos y a los intereses locales, violentándose de esta manera el fallo primero de la Corte que se dio en el año 2017 y se ejecutorió en el año 18. A partir de ese momento, las instituciones, ejecutivo, legislativo, el propio judicial, jugaron con el país, jugaron con la voluntad popular y al pretender entrar a vender la patria una vez más en este acto de colusión y de corrupción, pues el pueblo reaccionó de la forma que correspondía en defensa del país. ¿Qué debe ocurrir? Debe ocurrir un plan de cierre ordenado, como nosotros entendemos esta situación. Ese plan de cierre debe garantizar en primera instancia las prestaciones sociales de los trabajadores, es decir, lo que ya ellos se han ganado con el sudor de su frente, debe ser garantizado por el Ministerio de Trabajo. Hemos planteado que frente a las arbitrariedades de First Quantum debiera secuestrarse por el valor total de las prestaciones de cada uno de los trabajadores que se encuentran laborando allí. En este momento, el plan de cierre debe garantizar el cobro de todas las prestaciones sociales y el plan de cierre, como es un plan, obviamente debe ser bien estructurado y sobre la base de él debe entonces dársele prelación laboral de opción preferencial a los trabajadores que se encuentran allí. Lo que no puede seguir ocurriendo es que First Quantum siga extrayendo una sola onza más de mineral y estos trabajadores pues deben ser utilizados justamente para el cierre de la mina con opción preferencial, como le estoy manifestando, para la ejecución de ese plan, que debe ser un plan que se va a extender algo en el tiempo, pero que no es de extracción minera, sino de recuperación del territorio. Así es, señor Así Méndez. que eso es lo que Usted menciona este tema del plan, que de hecho el presidente lo anunció en el último mensaje a la nación que dio, pero desconocemos cuál sería la estrategia para este plan, qué contempla. Normalmente los gobiernos no se caracterizan por ser buenos comunicadores. ¿A usted se le ha informado algo? ¿Usted sabe algo de cuál es el plan que contempla el gobierno para el cese de operaciones y el cierre definitivo de esta mina? No, nosotros hemos sido informados de la misma manera en que usted hemos escuchado los planteamientos. Hemos dicho como Alianza Pueblo Unido por la Vida varias características que debe tener el plan. Ejemplo, los vendepatrias no pueden estar allí. Es decir, los mismos que negociaron ese contrato basura, violador de la Constitución y de los convenios internacionales que forman parte del bloque de la constitucionalidad panameño, no pueden ser los que van a cerrar esa mina porque no hay confianza en ellos. Nosotros hemos planteado la necesidad de que las organizaciones, los representantes de los sectores populares en lucha, sí, los que mantuvieron su lucha permanente por recuperar la patria, la soberanía, la autodeterminación, la dignidad nacional, deben estar integrados en la comisión como fiscalizadores de la ejecución del plan de cierre. Tiene que convocarse un equipo multidisciplinario de especialistas en distintas ramas del saber para poder ejecutar esta tarea. Y naturalmente ese plan de cierre debe ser discutido
con la comisión fiscalizadora del cierre de First Quantum. Es lo que hemos propuesto públicamente y nos estamos preparando para presentar también por escrito una especie de hoja de ruta que permita orientar la ejecución del plan de cierre. Así que estamos en ello y obviamente habrá que discutir esto con el gobierno, que es lo que entendemos debe pasar. El sindicato que usted representa fue parte de esos grupos que estuvieron en las calles solicitando la eliminación de este contrato, pero sabemos que con esta decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia no queda todo ahí. ¿Ustedes qué acciones tienen planificado realizar de aquí en adelante para garantizar o verificar que se cumplan las cosas como se debe? Nosotros en la Alianza Pueblo Unido por la Vida, no solo el sindicato nuestro, sino en esta alianza que quizás una de las alianzas más estructuradas del movimiento popular panameño, hemos propuesto al resto de los dirigentes de todo el país, de las 10 provincias, de los pueblos originarios, de los héroes del mar, los luchadores del mar de Punta Rincón, de San Juanito, es decir, todos los que luchamos, hemos propuesto para el día 12 de diciembre, que se cumple 76 años de la lucha patriótica en rechazo al convenio Philos-Hain, que de igual manera pretendía lacerar la soberanía nacional manteniendo más de 100 bases militares norteamericanas en el país. Después de la Segunda Guerra Mundial, en ese hecho histórico, en esa fecha histórica, se rechazó esa posibilidad y esto coincide con la lucha patriótica que hemos librado las presentes generaciones y en consecuencia hemos planteado un encuentro de dirigentes para las 4 de la tarde en la Universidad de Panamá, en el Paraninfo, para allí ponernos de acuerdo entre todos para justamente planificar nuestras acciones. Hay elementos que hay que atender, la vendetta o la persecución de la que se está haciendo objeto varios luchadores y patriotas panameños, como por ejemplo ayer 2 compañeros, un educador y otro morador del área de Punta Rincón, conocidos como los héroes del mar, fueron presentados ante los jueces de garantía para tratar de legalizar su aprehensión. Hace una semana atrás ocurrió lo mismo con otro de ellos. En Chiriquí se ha admitido una querella descabellada contra 21 personas. A Suntra se le sigue persiguiendo en función de sus cuentas bancarias en este momento, y así hay una ola de represión que debemos ponernos entre todos de acuerdo para enfrentarla y convocar a la gente a las calles para que cese esta persecución y se archiven esos expedientes amarillos como hemos planteado. Aquí los héroes de la patria tienen que ser condecorados por defenderla y no perseguirlos de la forma en que se está haciendo por parte del Ministerio Público. Así que ese es un elemento concreto y el otro elemento es unificar la fuerza de todos los que luchamos para ver el tema del plan de cierre. Eso de inmediato sería el objeto de esta reunión que se va a realizar la próxima semana. Señor Méndez, este movimiento social que se levantó en el país producto del rechazo masivo al contrato minero, además de la inconstitucionalidad de la Corte, provocó la renuncia también del ministro de Comercio, del exministro de Comercio Federico Alfaro, pero muchos se preguntan qué debe pasar con aquellos otros miembros del gabinete que aprobaron este contrato a sabiendas de que violaban más de 25 artículos de nuestra Constitución. ¿Qué debe pasar con esto? Usted como dirigente sindical, ¿qué piensa de esta acción de nuestras autoridades? Fíjese, la Constitución política de la República y las leyes que se desarrollan a través de ella establecen parámetros, como por ejemplo el artículo 3, último párrafo, que dice que no se puede vender, enajenar ni ceder el territorio nacional. Y el artículo 290 que establece que ningún Estado bajo ningún tipo de empresa o otro tipo de instrumento puede hacer negocios con los recursos del pueblo panameño.
Estos dos artículos, que son fundamentales, se concatenan con el Código Penal. Y el Código Penal establece claramente que el funcionario público que haya traicionado al país en una negociación o cediendo, enajenando el territorio nacional, debe ser juzgado y su pena está indicada de 20 a 30 años. Esto incluye a los diputados que aprobaron el contrato en la Asamblea también. Voy a explicar, regálenme unos minutos para explicar esto porque esto abarca a mucha gente. Esas mismas disposiciones constitucionales y legales son aplicables a las personas que no son funcionarios. Ahora, ¿quiénes son los actores materiales del hecho de la venta de la patria y quiénes son los actores intelectuales? Porque aquí hay instigadores en medio de esta situación. Los instigadores o autores intelectuales de este delito, nosotros los ubicamos en todas las declaraciones de representantes de medios, en medios de comunicación de representantes de gremios patronales, como cuáles, CONEC, Cámara de Comercio, Cámara Minera, APEDE y otros que desfilaron por los medios de comunicación, además de propios entrevistadores allí que auparon que se cometiera este delito. Y los autores materiales es el Consejo de Gabinete. ¿Quién compone el Consejo de Gabinete? Lo compone el presidente y el vicepresidente y los ministros de Estado. Como a todo el país le consta, el Consejo de Gabinete aprobó en primera instancia el proyecto de ley que presentó a la Asamblea de Diputados. ¿Quiénes más son responsables? Los 41 diputados que votaron a favor del contrato y los 17 que no fueron a votar, que no fueron a la Asamblea. Y estos son responsables por omisión, concretamente. Pero hay otro tipo de responsabilidades. Ejemplo, esos abogados que cobraron 6, 9 millones de dólares, por ejemplo, para hacer ese contrato basura que viola 25 disposiciones de la Constitución Política de la República y varios acuerdos internacionales suscritos por Panamá, obviamente esos señores también tienen que ser responsables penalmente y en el caso de los magistrados de la Corte que no hicieron cumplir el primer fallo del 2017 hasta la fecha, que existe, que tiene vida jurídica ese fallo, pues esos también son responsables. Entonces aquí hay mucha gente responsabilizada por este acto de lesa patria, que significa de vende patria, y naturalmente habrá que presentar las querellas penales y las denuncias penales correspondientes para que hagan frente a esta situación. Entonces, el Consejo de Gabinete debe revelarse cómo votó cada ministro y según cada uno de ellos su responsabilidad debe ser juzgada en función de su actividad, en este caso de venta de la patria. Así que este es un tema que, como tú indicas, no ha terminado y que requiere seguir dándole seguimiento para que esta situación no vuelva a presentarse en Panamá. Es más, la Constitución Política de la República obliga a los panameños a tomar las armas, escúchese bien, a tomar las armas si el país, ejemplo, es invadido, si el país es entregado, etcétera. Es decir, que este es un hecho muy grave lo que se ha cometido contra la nación y naturalmente esto no puede quedar impune. Interesante el planteamiento que hace el señor Saúl Méndez. Usted mencionaba también ese tema de por qué no se cumplió el fallo de inconstitucionalidad del 2017, y es que los documentos, la historia nos ha indicado que la empresa solicitaba aclaraciones de diferentes artículos de la sentencia, y esto provocó entonces que se dilatara este cumplimiento del fallo del 2017 hasta la fecha, y también esas responsabilidades que conlleva la aprobación de este contrato a sabiendas de que estaba inconstitucional en varios de sus artículos, y mucha gente pide respuestas frente a ese contrato minero que bueno, ya por fallo de la Corte Suprema de Justicia debe
se declaró inconstitucional y se ordenó entonces el cierre de la mina, ¿no? Fíjese, usted acaba de hacer una narrativa de por qué no se cumplió. Usted sabe por qué no se cumplió. No se cumplió porque aquí lo que hubo fue colusión y corrupción. La empresa no podía pedir ningún tipo de aclaración porque ellos no eran parte del proceso. Lo único que podían pedir aclaración allí era el demandante y el procurador de la administración o procurador general de la nación, dependiendo a quién se le dio el traslado de la notificación del fallo. Lo que ocurrió fue que se pretendieron pasar ese fallo o lo hicieron por donde mejor quisieron. La empresa no podía presentar recursos y la Corte no debió admitir recursos, ninguno que no fuese de las personas o las instituciones que acabo de mencionar, y los admitió. Y demoró 4 años en fallarlo. Un recurso que no debió haber sido admitido, debió haber sido rechazado de plano, se admitió. Entonces, eso, ¿usted cree que los magistrados admitieron eso porque ellos son pitonizos, ellos no conocen la ley? No, no era eso, era el poder económico operando para que toda esta maleantería ocurriese. Por eso es que esto es grave, por eso es que la gente cuestiona los 3 poderes del Estado, porque como todos sabemos, en Panamá hay 2 justicias, uno para los ricos y otro para los pobres. Cuando se trata de los intereses de los ricos, las leyes, la sentencia no se cumple. Si este pueblo no hubiese salido a la calle, fuera un hecho material consumado, el contrato y su aplicación, la ley 406. Definitivamente, señor Méndez, el movimiento social provocó esta acción, esta celeridad que se le dio. Creo que, no recuerdo en la historia reciente, pero la Corte falló en tiempos oportunos, en el tiempo que necesitábamos como país para que buscáramos esa paz social. Normalmente la Corte siempre demora muchos años, mucho tiempo, muchos meses en emitir un fallo, pero en este caso realmente lo ameritaba, profesor y Carolina. Sí, yo creo que la celeridad con que esta vez se dio este nuevo fallo marca un antes y un después. O sea, cuando la Corte se propone, entonces lo puede hacer. Yo no sé si fue por presión. Don Saúl, ¿cómo está? Daniel Gómez, buenos días. Me ha surgido siempre una inquietud. Tenemos el contrato del 2017, que según información, el expresidente Varela, o la extensión, si no me equivoco y usted me puede corregir, lo aprueba un año nuevo del 2017, ¿verdad? Luego eso se pasa a la Corte falla después de años y dice que es inconstitucional. Luego se comienza a desarrollar un proceso de negociación para darle marco jurídico. ¿Ustedes conocían de antemano realmente este nuevo contrato? ¿Ya sabían, ya tenían antecedentes de lo que se estaba gestando? ¿Y por qué no dieron esa voz de alarma decisiva para que en un momento dado se detuviera este proceso de negociación, de aprobación y luego de explosión social? A ver. Bueno, primero hago un comentario a su primer comentario. La Corte se movió porque el pueblo estaba en la calle. Exacto. Si el pueblo no hubiese estado en la calle, la Corte no se mueve, por un lado. Y así también lo hizo el Ejecutivo y el Legislativo, porque debe recordar que hasta el 2 de noviembre, cuando el gobierno presentó la ley de moratoria, los diputados incluyeron la derogatoria. Pero después los poderes económicos se impusieron para ir por el lado de la Corte con la intención de alargar el tema y de doblegar al pueblo. Como no lograron hacerlo, entonces no tuvo otro remedio la Corte que dar un fallo en derecho por un lado y ajustado a la demanda del soberano,
que era la caída del contrato o derogatoria del contrato, como se propuso desde el inicio, y así ocurrió, por un lado. Por otro lado, usted debe recordar, y voy a hacerlo yo también junto a ustedes, que la primera demanda de inconstitucionalidad demoraron 20 años en fallar. Por ahí pasaron 33 magistrados de la Corte. Algunos de ellos incluso aparecían siendo magistrados presidente de la Corte en la junta directiva de la empresa que se llamaba Minera Panamá, que después le vendieron a First Quantum. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que el Estado de Derecho, entre comillas, que nosotros vivimos, significa que las leyes en Panamá se aplican según la clase social a la que usted pertenece. Y por eso demoraron 20 años. Y después de los 20 años, demoraron 4 más aceptando recursos que no cabían. Exacto. Y 4 años para fallar esos recursos. Entonces, obviamente, reitero, aquí lo que hubo fue colusión y corrupción. Okay. Por un lado. Por otro lado, usted manifiesta que si conocíamos del contrato, también debemos recordar que Cortizo, el año pasado, más o menos en julio, planteó que iba a llegar a un acuerdo con la empresa, que iban a negociar un nuevo contrato. En julio indicó que no había llegado a acuerdo con la empresa y que la empresa no quería firmar el contrato que ellos habían pactado. Aquí nadie conocía el tenor del nuevo contrato. El que se conocía era el que se había declarado inconstitucional. Exacto. En 2017. Entonces, cuando ese contrato se hizo público, que tuvo acceso la población a él, este año se empezó a estudiar lo que allí se estaba planteando. Y a partir de ese momento, en el caso de la fuerza que nosotros representamos, Suntra, Frenadeso, CONUSI y otros, empezamos a producir materiales en torno al tema de la mina, a develar lo que decía el contrato. Hemos hecho un documental que se llama Las Venas Abiertas de Panamá, que pueden ver en YouTube de forma gratuita, en nuestras cuentas de Frenadeso Noticias, Suntra, en fin, y otras. Y hemos producido más de 500,000 de volantes, okay, con información para que el pueblo estuviera informado de lo que estaba pasando. Importante. Así que eso fue lo que ocurrió. Nosotros, el caso particular de Suntra, en el año 2015 presentamos una demanda de inconstitucionalidad contra el contrato minero. Okay. Ya antes la había presentado en el año 98 un abogado de apellido Sevillano, y en el 2009 la había presentado una ONG que lleva como sigla CIAN. Y nosotros en el 2015 presentamos una demanda de inconstitucionalidad contra el contrato, porque al entrar a estudiar el contrato del 97 entendimos que había un crimen de lesa patria. Saúl. Y es lo que ocurrió en torno a este tema. Sí, dígame. Sí. Saúl, ¿qué tal? Te saluda Carolina Castillo. Nos estamos quedando sin tiempo lastimosamente, pero mi pregunta va a ser muy breve. ¿Qué cambios puedes ver tú para el país sobre este rechazo masivo de las decisiones, pudiéramos llamarle arbitrarias, de las autoridades? ¿Ves algún cambio para el país? Yo creo que el pueblo ha despertado. Ese es el primer gran cambio que hay en el país. Y no ha despertado solo para el problema minero. El pueblo sabe que hay muchos problemas como de corrupción, como la democracia invertida, en que las cúpulas imponen al resto del país lo que les da la gana, como les da la gana, para beneficiarse. Y me estoy refiriendo a la cúpula económica y a las cúpulas políticas. Eso debe acabarse. El surgimiento de una nueva democracia participativa, donde el pueblo opina, donde el pueblo participa, donde el pueblo toma decisiones, es lo que deben hacer de aquí en adelante. La unidad popular, eso es fundamental sostenerlo. Seguirnos organizando como pueblo son elementos fundamentales para reconducir el país. Nosotros hemos planteado la necesidad de una constituyente originaria autoconvocada por el pueblo para legislar una nueva constitución, acabar con las aberraciones y las actuaciones con las que están saqueando y robando al país, y por ende dando las condiciones de vida maltrechas a la población. Entonces creo que sí ha cambiado el país, y ha cambiado
para bienestar colectivo y bienestar social, justicia social, Claro. y hay que seguir trabajando en ello. Bueno, don Saúl, muchas gracias. Yo creo que ha sido bastante explícito todo lo que nos ha expuesto. Creo que este tema sigue. Sí. Hay todavía la preocupación por parte de la población para que se dé un cierre ordenado. Sé que ustedes están luchando también ahora porque se les dé a todos los trabajadores lo que se merecen. Gracias, buen día. Carolina, por Gracias, favor. señor Méndez. Gracias, señor Y Saúl. lo esperamos siempre. Agradecido por la oportunidad. Feliz Día de las Madres, a las que este Interesante. día 8 de diciembre son madres, y un abrazo fraterno a todo el pueblo panameño y a ustedes. Gracias. Gracias. Buen muchas día. gracias. Buen día.